Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que estén bastante bien. Hoy vamos a hablar sobre el tema normas APA. Centro de Escritura Javeriano, sexta edición, taller de habilidades para el aprendizaje, equipo 1, primero G, turno matutino. ¿Ok? Para empezar, ¿qué son las normas APA? En los escritos académicos es necesario utilizar fuentes de información para sustentar las ideas del tema que se desee trabajar. Es necesario que la presentación de los documentos académicos se citen todas aquellas fuentes consultadas. Las normas APA indican requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referencia, presentación de tablas y figuras y más. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña imagen. Continuemos. Formato general de trabajo. Para entregar un trabajo presentable es necesario los siguientes requisitos. Número 1. Papel tamaño carta de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Tipo de letra Times New Roman 12 puntos. Número 3. Espaciado. Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justificar y sin espacios entre párrafos. Número 4. Márgenes 2.54 sobre 1 en cada hoja. Abreviaturas utilizadas, por ejemplo, capítulo, cap, edición, ed, editor, ed, sin fecha, sf, etc. ¿Ok? Aquí tenemos unas pequeñas imágenes que hacen referencia a esto. Siguiente. Tablas. Nivel de los títulos. Ok. Vamos a hablar sobre el nivel de los títulos. Número 1. Encabezado cerrado en negritas. Encabezado alineado a la izquierda en negritas. Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursiva, punto final. Encabezado de párrafo sin negritas con cursiva y punto final. Aquí tenemos una pequeña imagen de nivel de los títulos. Segundo, partes de la tabla. Nombre y número de la tabla. Viñetas en categorías. Nota de una tabla o cita correspondiente. En caso de que la tabla sea realizada por sí mismo, se debe poner autoría propia. ¿Ok? Continuamos. Nota de la figura. ¿Ok? Figuras. Figura X. La figura ilustrada, mapa conceptual que permite identificar principales ideas que el autor requiere mencionar. Nota de la figura, al igual que el de la tabla, debe ir con el mismo tamaño de letra utilizado en todo el texto. Ok, continuamos. Citas. La cita es la expresión parcial de las ideas o afirmaciones incluidas de un texto con referencia precisa de su origen o fuente. En este título se utilizan los paréntesis dentro del texto en el lugar de las notas de pie, de página o el texto final. La cita ofrece información acerca del autor y año de la publicación del libro que conduce al lector a algunas de las referencias, que debe ser consignado al final del tema o documento. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña imagen que hace referencia a las citas. Continuemos. Citas. Existe la cita textual. Una cita textual, cuando ofrecen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan con los puntos suspensivos. Para este tipo de citas es muy necesario el apellido del autor, el año de la publicación y las páginas del texto. También existe citas de al menos 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos, que lo contrario continúa la oración que va después del paréntesis. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen que hace referencia a las citas. Cita basada en el texto. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen y cita basada en el autor. Aquí tenemos otra pequeña imagen. Continuamos. Cita de parafraseo. En esta cita se utilizan las ideas de un autor en palabras propias del escritor. Es necesario el apellido del autor y año, por ejemplo, basada en el texto y basada en el autor. Ok, continuamos.
Reglas según el número de autores. Cuando son dos autores, sus apellidos se separan por Y y se publica en inglés, ¿ok? Eso es cuando son dos autores. Cuando son de 3 a 5 autores, esta cantidad de autores se indican los apellidos de todos y posteriormente se cita sobre el primero con ET a L, seguido del punto. Ok, aquí tenemos por ejemplos de los autores. Forma básica: apellido, año, título, lugar de publicación y editorial. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es la forma básica. Ok, sigue libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. Aquí tenemos una pequeña imagen. Después sigue libro con autor, apellido, año, título, ciudad, país y editorial. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cómo sería un libro con autor? Asensio, 1994, La búsqueda científica del alma, Madrid, España, debate. ¿Ok? Libro con editor. Apellido, ED, año, título, ciudad, país y editorial. ¿Ok? Aquí tenemos otro pequeño ejemplo de cómo sería un libro con editor. Continuamos. Libro en versión electrónica. En el estilo online sería apellido, año, título, lugar, editorial, se aplica. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, de Jesús Domínguez, 1887, la autonomía administrativa en Puerto Rico, recuperado del lugar de donde se sacó. Aquí tenemos el DOIT. Apellido, año, título y DOIT. Por ejemplo, aquí tenemos Freud, 2005, Psicología de las masas y análisis del yo. DOIT, aquí está el DOIT, ¿ok? Capítulo de un libro. Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. Apellido, aquí tenemos un pequeño ejemplo, apellido y apellido, año, capítulo, título del capítulo o en la entrada, ¿ok? Publicaciones periodísticas. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo serían las publicaciones periodísticas. Artículos científicos, journal. La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en alguna de estas formas. Tenemos la forma básica, que aquí tenemos una pequeña imagen que hace referencia a la forma básica. Artículo con DOIT. Un DOIT es una forma de identificar un objeto digital. Por ejemplo, un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico, sin importar su URL, de forma que si esta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Aquí tenemos una pequeña imagen que hace referencia al DOIT. Ok, continuamos. Artículo sin DOIT. El artículo impreso, apellido, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen y pp. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un artículo sin DOIT, ¿ok? Y una pequeña imagen que es como una pequeña definición del artículo sin DOIT. Variación de acuerdo a los autores. Un autor sería apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, y cuando son de 2 a 7 autores, se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe Y. Cuando son 8 más autores, se listan los primeros 6 autores, se ponen puntos suspensivos y se listan el último autor. Continuamos. Periódico. La forma básica del periódico, primero sería apellido, fecha, título del artículo, nombre del periódico y pp-medio pp. Cuando es impreso con autor, aquí tenemos un ejemplo, Manrique Grisales, 14 de noviembre del 2010,
La bestia que se tragó a Armero, El Espectador, pp. 16 a 17. Cuando sería sin autor, en el caso de que seas un periódico o revista web, se debe poner el título de la página junto con el año de la publicación. Cuando es online, apellido, fecha, título del artículo y nombre del periódico. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que vimos ahorita. Cuando es impreso, cuando es un artículo impreso con autor sería Manrique Grisales, 14 de noviembre de 2010, La bestia que se tragó a Armero. Sin autor, Drogas genéricas, 25 de septiembre de 2010. El tiempo, P15. Nombre del artículo, nombre del periódico. Ok. Cuando es online, podemos poner el apellido, fecha, título. Aquí tenemos lo que les dije, nombre del periódico y el link donde se sacó. Miren, aquí está. Siguiente. Artículo de revista. Cuando es impreso, se debe poner apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen y pp-medio pp. Aquí tenemos una imagen, un pequeño ejemplo, perdón, de cómo será un artículo impreso. Ok. Newman, 13 de noviembre de 2010. La información en la urna de cristal, semana 15 p10. Ok, continuamos. Cuando es en línea, primero se pondría el apellido, año, mes, día, título del artículo, nombre de la revista, recuperado del link o de la página. Aquí tenemos un ejemplo, www.ejemplo123. Ok, aquí está. Otros tipos de texto. Tenemos informes con autor corporativo, informe gubernamental, nombre de la organización, año, título del informe, número de la publicación recuperado de la página que aquí estamos viendo, es www.ejemplo123. Ministerio de Protección Social, 1994, informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. Recuperado, otra vez como de donde se sacó la información, www.minproteccionsocial.gov.co. Ok, continuamos. Simposios y conferencias. Cuando es con autor, aquí tenemos un pequeño, aquí tenemos un pequeño ejemplo que sería autor y autor, fecha, título de la ponencia, apellido del presidente del Congreso, título del simposio o congreso, simposio, referencia llegado a cabo del Congreso, nombre de la organización, lugar, aquí tenemos un ejemplo, Manrique y Ponte, junio del 2011, evolución en el estudio y conceptualización. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de simposios y conferencias. Continuamos. Simposios y conferencias. Aquí tenemos otra vez otro pequeño ejemplo. Congreso presidencial. Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo en el Congreso. Nombre de la organización. Lugar de la coincidencia en el H. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. En H, Castillo Presidencial. El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cabo en el siglo 33, Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia. ¿Ok? Tesis y trabajos de grado. Aponte, aquí tenemos un pequeño ejemplo de tesis y trabajos de grado. ¿Ok? Aponte L y Córdoba C. 2009, Educación Ambiental y Evaluación de la Densidad Poblacional para la conversión de los cóndores retrodicidos en el Parque Nacional Natural de los Nevados y su zona amortiguadora. Tesis de fregado. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Continuamos.